Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente al financiamiento que ustedes nos pueden dar. Si a ustedes les gusta nuestro contenido y les parece útil, financiennos. Pueden hacerlo en www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. No les puedo explicar lo que su colaboración ayuda a que este proyecto siga adelante. Es vital para seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Esta semana hablamos del último berrinche del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y los efectos de eso sobre la elección del directorio legislativo, el pago millonario de Netflix para proteger a sus actores y actrices durante un rodaje en Costa Rica y la aprobación de una ley para sancionar el acoso predatorio. Iniciemos. Sí, ese es el sonido de Netflix. Cada vez que vamos a ver una película o serie es lo primero que escuchamos. Pero no vamos a ver una película juntos. Pero sí vamos a hablar de Netflix y la noticia que conocimos esta semana. El diario inglés The Sun reportó que Netflix invertirá más de 600 millones de colones para contratar a ex militares que protejan a sus celebridades durante la grabación de un reality show sobre supervivencia. Oficialmente, Netflix ha invertido más en seguridad que el gobierno de Rodrigo Chávez. Bueno, obviamente eso es sarcasmo. Lo que no es sarcasmo o broma es que ya nos criamos la fama y ahora, como dice el dicho, nos toca echarnos a dormir. De acuerdo con el diario de comunicación inglés, el rodaje costará unos 6.200 millones de dólares. En otras palabras, el gigante del streaming dedicará 10% del presupuesto en seguridad en la selva de Costa Rica, donde los homicidios, los asesinatos y los ataques a transeúntes van en aumento. En la serie participará el famoso experto en supervivencia Bear Grylls y la modelo Holly Willoughby. Las grabaciones están previstas para mayo del presente año. Esta noticia nos hace recordar aquella frase que el presidente Rodrigo Chávez dijo en abril de 2023. La situación de los homicidios en Costa Rica no es una situación nueva, como han querido hacer ver a alguien o a algunos que ustedes conocen, incluyendo medios de comunicación específicos, que lo quieren hacer ver como una crisis. Según el mandatario, hace un año no había que alarmarse por los homicidios porque no era nada nuevo y que el asunto se reducía a un problema creado por medios de comunicación críticos, es decir, la prensa canalla. Un año después, Netflix anuncia que viene a grabar a Costa Rica, pero que viene con ex militares por la inseguridad que se vive en el país. Así que, amigos de Netflix, bienvenidos al club de la prensa canalla. En abril de ese 2023, el presidente Chávez también dijo esto. Manténgase sintonizado porque viene una sorpresa grande de cómo le vamos a entrar de manera sistémica, inteligente y científica al caso del aumento de homicidios producto de la guerra de pandillas en Costa Rica. Manténgase sintonizado, ténganos paciencia. Paciencia le hemos tenido, presidente. Incluso seguimos en sintonía y seguimos esperando la manera sistémica, inteligente y científica que, según usted, tenía preparada para bajar los homicidios. Pero si no nos creen, vamos a los datos, porque como dice Chávez, dato mata relato. El 2023 fue el año con más asesinatos en el país. En esos 12 meses se contabilizaron 907 decesos violentos. Este 2024 el asunto no pinta diferente. Hasta el 4 de abril, según datos del organismo de investigación judicial, el país registró 234 homicidios, 13 más si lo comparamos con la misma fecha de 2023. Esos números equivalen a un asesinato cada 10 horas. Y como si fuera poco, el insensible presidente que tenemos ante el homicidio de una mujer y su hija en Limón dijo que él le había advertido a la Asamblea Legislativa que le iba a contar los muertos y que ahí van 2 más. Así de fuertes son las palabras de nuestro presidente que no le mueve ni una fibra el hecho de que hayan matado a una mamá y a su hija de apenas 4 años. Pero obvio, él sigue creyendo que las bandas narco se matan entre ellos, cuando no es así.
No los voy a poner a escuchar al presidente diciendo eso porque honestamente no quiero que se les revuelva el estómago. Pero ya esas declaraciones creo que pasaron un límite, una vez más. Tenemos un presidente insensible, tenemos un presidente que no le importa lo que está pasando en este país. Tenemos un presidente que como vive en Monterán y se monta en su carro escoltado con 10,000 policías para llegar al trabajo, está seguro y no le va a pasar nada. Y cuando termine la presidencia de la República va a agarrar sus chunches y se va a ir del país. Se los puedo asegurar. No le importa lo que está pasando, no le importa a la señora de Purral, no le importa absolutamente nada más que él, sus financistas y sus amigos. El problema de la inseguridad lleva muchos años, pero nunca lo hemos visto tan violento como en este gobierno desde que Rodrigo Chávez asumió la presidencia. Es una verdadera lástima que no esté tomando acciones concretas y solo esté buscando otras personas culpables como la Asamblea Legislativa y no tenga la humildad y la responsabilidad de aceptar sus errores. Un poquito de madurez no caería nada mal. Y para seguir con el presidente, el pasado martes 16 de abril, Chávez fue a Limón y protagonizó un nuevo berrinche, esta vez contra Marta Costa, Contralora General de la República. Yo sé, nada nuevo. No nos dejan trabajar, la Contralora está sentada en la galleta, interpretan mal la ley, la culpa es de todos menos mía. Ya saben, lo usual. Según el gobierno, está listo para desarrollar una marina para cruceros en un terreno de 27 hectáreas a nombre de Habdeba. El proyecto costaría más de $800 millones y el dinero sería aportado por una empresa internacional. No obstante, surgen algunas dudas. ¿En qué condiciones los invertirían? ¿Cómo se seleccionaría al contratista? Luego de construido, ¿cómo se operaría? ¿Se daría en concesión a un privado o se usaría otro medio de administración? ¿Por cuánto tiempo se cedería la obra? Nada de eso está claro. Pero, según Chávez, es la Contraloría General de la República la que no permite avanzar. Es la misma Contraloría que le dice, sigamos gastando $50 millones, que es nada más 30,000 millones de pesillos al año en los alquileres de Ciudad Gobierno. La misma Contraloría que dice, no, yo interpreto la ley. La Contraloría dice que cualquier cosa que ustedes hagan para Limón tiene que ir por contratación pública y licitación. ¿Ustedes saben qué significa eso? Lo que el mandatario dice es engañoso, pues existen modelos de contratación que permitirían avanzar con el proyecto sin que el Estado deba asumir una deuda por el monto total. Por ejemplo, podrían optar por la opción de concesión de obra pública, en el que el país pone un porcentaje minoritario de la inversión, una empresa privada el resto, y a cambio se le da a la Marina en operación por un número de años hasta que recupere la inversión y obtenga una utilidad. Los aportes estatales en un modelo de concesión podrían salir del canon que paga APM Terminals por el megapuerto, por ejemplo. La molestia del mandatario es clara. No lo dejan escoger a dedo la empresa que recibiría las 27 hectáreas de Habdeba para montar el negocio de la Marina. La Contraloría interpreta la ley a su antojo, diciendo que lo que se construya con $854 millones del sector privado es obra pública. De su casa es obra pública, señora. ¿Sí? Bajo ese concepto. Que la tierra es de Habdeba, sí. Pero Habdeba puede contribuir esa tierra a una entidad especializada. Eso no es obra pública. Eso es obra de los limonenses. Y me van a acusar de ser grosero porque ya me sancionaron en la asamblea por decir que una diputada estaba sentada en la galleta. La Contralora está sentada en la galleta. El presidente también pidió a los limonenses protestar para que la Contraloría, por lo menos, se quede callada. Así es, el presidente hombre pidiéndole a la jerarca mujer del órgano contralor que se quede callada. Ha sido más machista. El mismo día de las manifestaciones de Chávez, la Contraloría respondió que no ha emitido un criterio relacionado con el proyecto mencionado y que no ha valorado ni analizado hasta ahora la idea de la famosa Marina.
Además, aclaró que recibió una denuncia contra el reglamento de alianzas estratégicas emitido meses atrás por Habdeba, en el que, según los denunciantes, se violan las reglas de contratación administrativa. Por lo tanto, la Contraloría le envió un recordatorio a Habdeba en el que le indica que si desea desarrollar alianzas con privados, debe hacerlo respetando los límites legales. Estamos cerca del 1 de mayo, día clave para la Asamblea Legislativa, pues se elige el directorio. Primero, un repaso rápido de qué es el directorio y qué hace. El directorio legislativo es el máximo órgano del Congreso. Lo integran 6 diputaciones: presidencia, vicepresidencia, primera secretaría, segunda secretaría, primera prosecretaría y segunda prosecretaría. Entre sus funciones está encargarse del nombramiento de los funcionarios, la asignación de recursos financieros, materiales y humanos a los despachos de los congresistas. Además, la presidencia tiene la potestad de presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones. También tiene el poder de nombrar las comisiones permanentes que analizan y dictaminan los proyectos de ley, asignar los proyectos a las comisiones y conceder licencias a los diputados para ausentarse de esas sesiones, entre otras cosas. ¿Ven la importancia del nombramiento? El puesto de la presidencia ha estado en manos de Rodrigo Arias Sánchez en los últimos 2 años, quien aspira a un tercer periodo. Sin embargo, el liberacionista parece no tener los votos necesarios para ganar. En paralelo, Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, inició un movimiento para hacerse con la presidencia de ese directorio legislativo. En ese ajedrez político, Alvarado tocó las puertas de los diputados oficialistas y Pilar Cisneros, mano derecha de Chávez en el Congreso, le coordinó una reunión el pasado 12 de abril en Casa Presidencial. En la cita participaron los jefes de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, el Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, y la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco. La iniciativa parecía encaminarse a arrebatarle la presidencia a Arias, pero se atravesó el berrinche de Chávez en Limón y parece que eso afectará la elección de Alvarado. ¿Por qué? Este miércoles, Feinsack expresó su molestia por las declaraciones de Chávez en Limón. Dijo lo siguiente: Para nosotros en el PLP, la defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes, es decir, la defensa de la democracia liberal, es fundamental y no podemos seguir en una negociación en estas circunstancias. Mucho tendría que cambiar para considerar esta posición. Dichosamente, los votos de la fracción oficialista no son los únicos. Y esto me causa risa, ¿saben? Porque Eli bien que estaba negociando con este violento, machista y mentiroso que tenemos de presidente. Ahí salió en las fotos bien abrazado y pelándole el diente a Chávez. Pero claro, como justo salieron esas fotos, tuvo que ver de dónde se agarraba para quitarse el tiro y Chávez se lo dejó servido en bandeja de plata. David, pero hay que negociar siempre, aunque estén en partidos políticos diferentes. No. O sea, esto es diferente. Hay una diferencia enorme entre negociar votos para el directorio con un gobierno en el que sí, se pueden tener diferencias, pero que se mueve en un marco democrático y respetuoso también, que hacerlo con uno autoritario como este, que obvia las normas básicas de una democracia, violento, manipulador y que ejerce persecución política. Ahí no se negocia nada, no me jodan. Y ahora sale Eli a quitarse el tiro, como si esta fuera la primera vez que Chávez hace algo así. Lo ha hecho desde el día 1 e igual Feinsack, Nueva República y el PUSC no han tenido problema en andar ahí de pellizco en nalga. Van jalando, la verdad. 2 diputados del Partido Unidad Social Cristiana dudan de votar por su propio compañero Horacio Alvarado. Esas personas son, según Alejandro Pacheco, jefe de esa fracción, Vanessa Castro y Carlos Felipe García. También Rodrigo Arias Sánchez, presidente actual del Congreso, rechazó reunirse con Chávez este viernes debido a los ataques realizados en Limón contra 2 diputaciones del Partido Liberación Nacional. La institucionalidad costarricense debe ser respetada. No son de recibo los ataques verbales gratuitos que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría. Dadas las declaraciones del señor presidente, le he remitido una nota en la que declino la invitación para reunirnos a almorzar el próximo viernes.
Con este panorama, es difícil pronosticar quién se dejará la presidencia del Congreso el próximo 1 de mayo. Los votos del Frente Amplio, 6 en total, podrían mover la aguja para un lado u otro, pero no los vemos votando por Rodrigo Arias y mucho menos por Horacio Alvarado en un bloque que incluya al oficialismo. Sin duda será un 1 de mayo interesante. Lo mejor de todo es que tendremos voto público otra vez, así que nadie podrá esconder por quién votó. Acá les contaremos. Cerramos nuestro informe con una noticia positiva. El pasado 16 de abril se aprobó en primer debate el proyecto de ley que sanciona el acoso predatorio. Para entender este tema tenemos que remontarnos a la legislatura anterior. El texto original fue presentado por la exdiputada del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido. ¿Qué fue lo que motivó a la exlegisladora a presentar un proyecto de ley para castigar a quienes hostigan o acosan a terceros? Principalmente fue el testimonio de Jessy González. Un paréntesis para dar contexto. González es una DJ y diseñadora cubano-costarricense que sufrió durante 6 años acoso por parte de un sujeto. El tipo fue condenado en 2023 a 6 años de prisión, pero por los delitos de desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, no por acoso, porque esa figura penal no existía. Además, al acosador de Jessy le dieron ejecución condicional de la pena. Cuando ella sale a contar lo que ella estaba viviendo y que había tratado de buscar por medio de la justicia medidas de protección y no las obtuvo, y ella cuenta cómo una persona empieza a tener esta actitud de acoso predatorio que atenta contra su libertad, que ella ya no puede estar en ningún lugar público, no puede salir sola, no puede... incluso interrumpe como actividades de su trabajo porque no podía estar promocionando dónde iba a estar y demás, y que llega a extremos donde esta persona incluso ingresa al residencial en que vive e intenta ingresar en su casa, y cuando pasan por todo el proceso judicial la resolución es: no hay una medida que podamos aplicar para sancionar a esta persona o para ofrecerle protección a usted. Guido enfatizó que no solo buscan crear sanciones, sino que las víctimas puedan optar por medidas preventivas y de protección. A la vez, ofrecer que los tribunales también puedan aplicar medidas preventivas. Y con ello buscamos, primero, también, además de abrir la discusión y crear conciencia, pues que hayan herramientas de defensa y justicia para las personas que han sufrido por esta situación. En el periodo actual, el proyecto de ley fue liderado por los diputados del Partido Liberal Progresista Jorge Dengo y Katia Cambronero. Le preguntamos a la diputada Cambronero qué es lo que modifica el proyecto de ley aprobado en primer debate. Básicamente consiste en poder hacer una modificación al artículo o adicionar un 193 bis y 193 ter al Código Penal, donde se establece o se tipifica como un delito el acoso predatorio. Y cuando hablamos de acoso predatorio es todo aquel hostigamiento, ¿verdad?, o acoso que se genera en forma reiterada e insistente sin el consentimiento de la persona que lo hace otra persona y que afecta su intimidad, la integridad, su vida privada y sus actividades cotidianas. Con la aprobación se crean penas de prisión de entre 10 y 18 meses o multas de entre 200 y 500 días a quien hostigue o acose de forma predatoria a una persona de manera no consentida, alterando su tranquilidad. Pese a la importancia del proyecto, la iniciativa fue votada en contra por diputaciones de gobierno que pusieron excusas sobre su voto. Ella es Paola Nájera, del oficialismo. Nosotros estamos a favor de las causas que permitan erradicar la violencia. Eso sí, hay que hacerlo de la manera correcta. Y consideramos que el proyecto de ley 23.325 sobre acoso predatorio tiene lastimosamente una serie de defectos que desde el punto de vista técnico jurídico va a dificultar a las personas que imparten justicia, es decir, a los operadores de la justicia penal, poder aplicar este delito. Y bueno, si eso les suena a excusa más que a una razón de peso, es porque lo es, especialmente porque nunca propusieron enmiendas al proyecto. Esto nos dijo la diputada Cambronero. Me parece que es más un tema político que me resulta absolutamente inconveniente
y que manda un pésimo mensaje bueno, yo creo que no manda un pésimo mensaje, me parece que es consecuente ese voto con lo que hace el Ejecutivo y con los niveles de agresión que tienen contra las mujeres. Así que yo no creo que exista ningún criterio técnico de alguna indefinición. Si lo tuvieran, en buena hora que lo hicieran llegar, pero creo que no lo tienen y creo que lo que están haciendo es una pose política inapropiada en términos del apoyo que se puede dar a las mujeres. La aprobación del proyecto al final se dio y es una excelente noticia, especialmente para todas aquellas mujeres que han sufrido este tipo de acoso en sus vidas. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 15 al 19 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. En serio, estamos en un momento crítico y lo necesitamos. www.patreon.com/lauratica o a través de un simple móvil al 8607-6470. Chao.